Bienvenidos nuevamente a Pregúntale a Toretto, donde respondemos algunas de las preguntas que ustedes nos hacen a través de nuestro canal en Beyond the Machine y también aquí en Pregúntale a Toretto. Ya sabes que para participar es supremamente sencillo. Lo único que tienes que hacer es numeral Pregúntale a Toretto y luego realizar tu pregunta en los comentarios. Y bueno, antes de responder a la pregunta que tenemos en el día de hoy, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y también que nos sigas en todas nuestras redes sociales @MJ Sunshine. La pregunta de hoy está muy interesante. Vamos a compartirla y es la siguiente. Pregúntale a Toretto. Hola, una pregunta. ¿Para qué sirve la especificación Dexos que traen algunos aceites? ¿Y por qué no la traen todos? Muchas gracias de antemano. Mario, excelente pregunta. De hecho, nunca habíamos hablado de este tema aquí en Beyond the Machine y tampoco en Pregúntale a Toretto. Y es bastante interesante e importante tenerlo en cuenta. Y bueno, resulta que la General Motors a partir del año 2010 decidió trabajar con una formulación exclusiva de ellos. A esa formulación o ese aceite que ellos crearon lo denominaron Dexos. Dexos, ese es el nombre. Entonces, para responder la pregunta de manera sencilla, pues Dexos es una certificación establecida por la General Motors que todos sus autos a partir del 2010 están trabajando con ese tipo de aceite, con esa formulación. Sin embargo, esa formulación que creó la General Motors la han venido adoptando otros fabricantes de aceites como nosotros y que recibimos, que aplicamos para obtener esa certificación, la obtenemos y podemos trabajarlas en nuestros aceites. Podemos realizar o podemos aplicar esa formulación en nuestros aceites. Pero ¿qué hace importante ese aceite? ¿Qué hace que sea tan especial esta denominación? Primero, o mejor dicho, antes de hablar de eso, importante también aclarar que el Dexos solamente trabaja con dos tipos de nomenclatura, con la 0W20 y con la 5W30. Otra nomenclatura no aplica y todos los motores de General Motors son o 0W20 o 5W30. Y otra cosa también importante de entender es que la certificación o esta formulación ha evolucionado. Inicialmente se llamaba Dexos, hoy en día se llama Dexos Gen 2 y aplica solamente hasta la última tecnología SN. Hemos hablado varias veces aquí en Beyond the Machine, en Pregúntale a Toretto, sobre las diferentes certificaciones que provee la API, que es la American Petroleum Institute, y la última tecnología, la última formulación de aceites el aceite de última tecnología que está trabajando hoy en día es el SP. El SN es el anterior. Todavía Dexos no llega a ser SP. Ya están trabajando en esta nueva generación que se va a llamar Dexos Gen 3. Eso va a ser a partir del próximo año. Y esta va a estar ya con la última tecnología de la API, o sea, la SP. Por ahora sigue siendo un aceite SN. Pero ¿qué hace especial? ¿Qué hace especial esta formulación? ¿Por qué es especial esta formulación? Porque es un aceite que trabaja más eficiente el motor. Es un aceite que hace que el motor trabaje mejor, primero. Y segundo, es un aceite que protege el medio ambiente. Por consiguiente, es más costoso. Pero a mí, yo con el tema del aceite, y es algo que siempre voy a recomendar, yo no escatimo con el tema del aceite y espero que este espacio sea útil para que tú entiendas también lo mismo. ¿Por qué razón? Porque un buen aceite, o garantizar el uso de un buen aceite, o trabajar con un buen aceite desde el principio del ciclo de vida de mi auto, lo que va a hacer es que al final, cuando el auto empiece a tener más millas, siga trabajando bien, siga trabajando eficiente, siga trabajando como debe trabajar. Y lo que me ahorro al principio, si yo empiezo a trabajar con mal aceite y lo que supuestamente me ahorro al principio se me multiplica quién sabe cuántas veces a medida que el motor vaya avanzando, porque al final del día el aceite es como la sangre del motor.
y tener un buen aceite desde el día 1 pues garantiza que mi motor siga trabajando bien. Entonces por eso en mi caso yo siempre no escatimo en trabajar con el mejor aceite posible para mi auto. Entonces esa es la respuesta. Es un aceite que es más costoso, pero es un mejor aceite. Sin embargo, es un aceite que solamente trabaja con la nomenclatura 0W20 y con la 5W30. Ya sabes, es una certificación única y exclusiva de la General Motors, pero otros fabricantes de aceites como nosotros, por ejemplo, con nuestro Mecatool o con nuestro Topper, hemos obtenido la licencia de Exos y la utilizamos en nuestros aceites. Eso es básicamente, y por eso en otros aceites, ¿por qué no la tienen otros aceites? Que fue la segunda pregunta que nos hiciste. Porque solamente aplica estas dos nomenclaturas. Así que bueno, esa es la respuesta. La segunda pregunta viene de Carlos Ariel Toro Gallego. Pregúntale a Toretto. Saludos desde Colombia. ¿Qué tan recomendable es usar un aditivo con el aceite para realizar una limpieza interna a un motor de gasolina con un poco más de 200,000 kilómetros? Carlos, muchas gracias por tu pregunta también y saludos a toda la gente de Colombia que se sintoniza con Beyond the Machine y con Pregúntale a Toretto. ¿Cuál es la recomendación? Depende del tipo de auto, o mejor dicho, de la forma en cómo hayas mantenido ese auto. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un carro que tiene alto kilometraje, en este caso estamos hablando de más de 200,000 kilómetros, ¿qué pasa si tú has trabajado ese carro de buena forma? ¿Qué pasa si tú has hecho tus intercambios de aceite cuando deben ser? ¿Qué pasa si tú estás utilizando un aceite de buena calidad? Ese motor se mantiene trabajando de manera eficiente, ese motor se mantiene trabajando bien, ese es un motor que está saludable. Pero si tú tienes un carro, o si tu carro todo el tiempo has trabajado con un aceite de mala calidad, si no has hecho los intercambios cuando debe ser, sino que te demoras muchísimo tiempo entre intercambios, lo que pasa, o lo que termina sucediendo, es que ese motor empieza a acumular barniz, empieza a acumular sedimento, empieza a acumular suciedad, que termina tapando algunas deficiencias que se generan en el motor en el largo plazo y termina siendo como ocultando los problemas. Pero si tú llegas con un tratamiento de estos que lo que hacen es remover todo ese sedimento, esos problemas quedan expuestos y por consiguiente el motor puede terminar sufriendo un daño o rompiéndose. ¿Qué pasa si es el caso contrario? Si tu auto tiene 200,000 kilómetros, pero siempre has trabajado con un buen aceite, siempre has trabajado haciendo cambios en cuando debe ser. Además de eso, por ejemplo, si utilizas un System Oil Cleaner, un Oil System Cleaner como el de nosotros, una vez al año, y estás limpiando el motor constantemente, si no acumula barniz, si no acumula sedimento, o se acumula pero se retira constantemente, ese motor va a trabajar sin ningún problema y no va a tener deficiencias. En cambio, si un motor está mal trabajado, las deficiencias con este tipo de aditivos que quedan expuestos terminan dañando el motor. Por consiguiente, la respuesta aquí es recomendable si tú estás trabajando, si has venido trabajando bien el motor. Si no has venido trabajando bien el motor, pues no es recomendable, porque puede terminar convirtiéndose en no una solución, sino en un problema. Esas fueron las preguntas del día de hoy. Quiero invitarte nuevamente a que te suscribas, a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, déjanos saber en los comentarios. Ya sabes que para participar es sencillo. Lo único que tienes que hacer es numeral Pregúntale a Toretto y luego formular tu pregunta en la sección de comentarios. Muchas gracias. Esto es Pregúntale a Toretto.